Buenas noches, una nueva emisión del Gran Nuevo Sistema. Disculpen, respecto a todo, me levanté para hacer esto, estoy hecho pelota. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. La semana pasada, YouTube levantó un video mío, de esos de Splash, número 10, que se componía de dos partes. La primera parte trataba de falsa bandera de la Florida, de Parkland. Ese informe lo saqué de una página donde tenía 4 enlaces y cada enlace llevaba a un video, como un reportaje donde explicaba gente que había estado en la zona porque era una falsa bandera. Yo esos videos no los pasé porque estaban en inglés, estaban en YouTube. Y la segunda parte del informe era un video de actores de crisis, también levantado en YouTube. Es decir, YouTube me dice que el video tiene un contenido inapropiado, como estaba levantado el mismo YouTube. Lo que supone de que acá ya hay otro tipo de cosas, se empieza a ver otro tipo de persecución, censura, otro tipo de cosas así. Paralelamente a eso, y me llamó la atención, es que me aparecieron el mismo día que YouTube hace eso, me aparecieron correos sospechosos. Y son sospechosos porque tienen remitentes extraños. Yo no los abro. Así que no sé lo que decían adentro, para saber si realmente eran sospechosos o no. Yo cuando veo un correo que tiene un remitente extraño, ya directamente ahí no me meto. Pero sí que me eran dos correos. Sí, lo que me llamó la atención es que era simultáneo al informe de YouTube sobre eso. Bueno, el problema más grave que tienen los argentinos es la grieta. Yo me preocupé por averiguar de dónde viene esto, de dónde arranca y cómo se fue potenciando, porque entonces sí arrancó en tal lado con la Revolución de Mayo, sí, pero después hubo una evolución, por qué se creó, por qué no la dejaron, por qué no la dejaron nunca cerrar. Entonces me hice un paneo histórico porque esa grieta la han instalado hace ya 2 siglos o más y después fue potenciando, por ser este detalle, ¿no? A los que no les gusta la historia van a tener que cancelar porque es el problema más grave que tenemos en Argentina nosotros, ¿eh? Sin la grieta, este país sale enseguida, pero con la grieta no. Porque la grieta me lleva a votar como se está votando ahora. Desde fines del siglo XVII van llegando a Buenos Aires judíos portugueses, lo mismo dicho con el Alonso, ¿no? Catalanes, vascos, asturianos, que no son simples emigrantes de la República, de la metrópoli, son gente con recursos, atraídos por la posibilidad económica de crear el negocio del contrabando de cueros y la importación de esclavos. En poco tiempo se constituye una burguesía poderosa que consigue que los cargos del cabildo sean puestos a la venta, con lo que por posesión del dinero desplazan a los descendientes de los fundadores de las funciones públicas. Así ocurre con todos los privilegios de estos y aún con sus obligaciones de la milicia. Los viejos herederos son desplazados políticamente, como ya lo habían sido económicamente con la venta al remate de su antiguo privilegio de las vaquerías. A medida que Buenos Aires deja de ser una pobre villa de economía cerrada y se incorpora al mercado internacional. Una nueva manera de vivir sucede en el siglo XVII a la heroica del siglo XVI. Corre el dinero y las mercaderías de contrabando mientras se desvalorizan los productos de las chacras. Ya no habrá vecinos ni domiciliarios, sino ricos y pobres. Clase principal, también llamada sana y decente, y clase inferior. En Buenos Aires los gauchos provenientes de los primeros pobladores constituyen el grueso de la gente inferior, que tiene una situación peculiar. No es la del siervo de la leva, por la inexistencia previa del feudalismo territorial. Son hombres libres, pero sin posibilidades de ser propietarios. Marginales en la economía, viven en la alternativa del peón estable u ocasional y del gaucho alzado,
una situación muy particular se dio con el gaucho. La doble raza habitante del país iba a constituirse en un fundamento de intrínseca desigualdad. Los hijos sin mezcla del conquistador blanco dominaron como herederos de la superioridad de aquel al indio y al mestizo, evitando mezclarse con ellos para conservar esa condición. Y la independencia no modificó dicho estado social, sino en la letra de leyes inaplicables. El mestizo inferior de raza o gaucho aceptaba su situación con la continuidad sumisa del indio, sin que sus interminables rebeliones tuvieran nunca un designio igualitario. Fueron siempre alzamientos provocados por el exceso de arbitrariedad o por la miseria, es decir, instintivas, sin ningún concepto ulterior. Su aspiración es servir al blanco de elemento leal. Hasta la riqueza que asegura la consideración más sólida de las democracias es considerada privilegio inherente al blanco. Es también el decente, lo cual supone la aceptación del mestizo a la mancha original. Sabe que ha nacido peón, capataz a lo sumo, o milico, ascendido a sargento, cuanto más. Cuando en un acto de heroísmo llega a conseguir un galón de alférez, su primer caso es casarse con la niña. Aunque sea solterona y pobre, lo importante es entrar a la clase superior. En política, el mestizo sabe que los cargos electivos no le tocan. Él no es más que votante. La pasión india del puesto público y del uniforme la satisface con llegar a su comisario cuando se destaca en su clase y a gendarme regularmente. El tipo mestizo se halla representado por el vigilante en el terno puesto de subordinación y fidelidad al decente. Eso lo vemos ahora también, Desalojado del ejército por el servicio militar obligatorio y del trabajo por la inmigración europea, adopta el papel más próximo al servicio del hombre blanco. Apenas ve un hombre decente, aunque no lo conozca, le hablará con el sombrero en la mano. Es pues el elemento natural del caudillo, heredero del antiguo conquistador. Por eso nunca hubo un caudillo gaucho. Todos fueron hombres decentes agauchados, y detalles significativos: regularmente eran rubios y de ojos azules. El pelo rubio representa para el gaucho la condición de nobleza. Rosas, que representa el prototipo del caudillo, tiene ojos azules. El último de esos jefes y el más campesino también, el Chacho, pertenece a una de las primeras familias de La Rioja. Lo mismo puede decirse de Brizuela, en la misma provincia, o Ramírez en Entre Ríos. Quiroga es pelinegro, pero de excelente cuna, lo propio de Güemes e Ibarra. Heredia, el caudillo tucumano, es doctor en teología. El fraile Galdao agregaba a la relativa instrucción de su estado sacerdotal el buen linaje. Bustos educaba a su hijo en la escuela militar de Saint-Cyr, en Francia. La democracia representativa con el sufragio universal por fundamento era imposible en la realidad, debiendo resolverse todo en inevitable oligarquía, al hallarse formada la mayoría electoral por mestizos irremediablemente inferiores. Una vez emancipado el país, la lucha política había de tramarse entre blancos, para quienes aquel fenómeno representaba la posesión del gobierno que la corona les había negado a título de súbditos coloniales. El triunfo correspondió siempre a que tenía la fuerza, por ello las elecciones nunca resolvieron nada. La división actual de la Argentina se debe analizar desde su mismo origen. Los hombres de Buenos Aires, que habían iniciado la revolución, contaban con algo más que la mayoría servil de mestizos para pretender la posesión del gobierno. Era el puerto y la aduana, que entregaba a la ciudad las rentas más importantes para la administración de un Estado. Buenos Aires podía ser, y la fue, mucho menos celosa de la libertad política que de la civil y comercial. En cambio, las campañas de la independencia suprimieron la autonomía comercial de las provincias, impidiéndoles por el norte y por el oeste durante 10 años las valiosas exportaciones de la época colonial que habían hecho de Cuyo una región tan floreciente como lo demostró la formación del ejército de los Andes, y de Salta rico emporio proveedor de las milicias de Güemes. Esto es fundamental.
La salida por el este y por el sur daba necesariamente en Buenos Aires, que así venía a constituir la única puerta. La Revolución de Mayo convirtió importantes rutas comerciales en campos de batalla. El movimiento que tenía Tucumán, Salta, Jujuy con el Alto Perú, con Potosí sobre todo, fue cortado, se convirtió en un campo de batalla. Luego pasó con Cuyo. Cuando empieza San Martín a organizar su ejército, se cortó comercio con Chile. No quedaba entonces a los blancos de las provincias otra acción que manejar la política representada por el número de mestizos, convertidos en votantes o soldados. Lo primero que observan es que no les satisface el predominio de Buenos Aires, pues los empleos del Estado naciente eran tan escasos que no habían alcanzado para los hombres de las provincias. Y el nacimiento de esta grieta se da con la Junta Grande. La primera junta insta a los cabildos del interior que envíen un representante para sumarse al gobierno. A fines de 1810, los diputados provinciales ya habían llegado a Buenos Aires. Los representantes del interior exigían el cumplimiento del derecho que les existía en sus ciudades de manejar conjuntamente con Buenos Aires los destinos de la revolución. Sin embargo, tropezaron con la decidida oposición de Mariano Moreno y Juan José Paso, los secretarios de la Junta, originándose la primera gran crisis en el seno del gobierno nacional. Finalmente se resolvió por votación de los miembros de la Junta que los diputados del interior se incorporaron formalmente a la Junta, constituyéndose la denominada Junta Grande. De inmediato Moreno presentó su renuncia, pero sus seguidores siguieron influyendo en la misma. Hizo hecho crucial en la historia que está olvidado esto. A propósito olvidado. La noche del 5 a 6 de abril de 1811, el conflicto llegó a la calle, cuando una multitud de poncho y chiripá, integrada por peones rurales, artesanos y gauchaje, decidió de forma pacífica pero decidida dar un golpe de fuerza y expulsar de la Junta a los seguidores de Moreno, logrando la incorporación de Feliciano Chiclana y el doctor Joaquín Campana, este último como secretario. Como resultado de la sonada quedaron enfrentados porteños y provincianos por primera vez y ya irremediablemente. Solicitaba la separación de todos los funcionarios nacidos en España, que se expulsara de Buenos Aires a los europeos que resultaron sospechosos para la causa. Adheridos los orilleros a la Junta, el tono de las relaciones con los ingleses cambiará radicalmente. Campana se niega a la mediación británica con la famosa frase: que quiere darnos por favor mucho menos de lo que se nos debe por justicia. El 21 de julio, la Junta da otro golpe a los ingleses, en lo que más le dolía, sus intereses mercantiles. A instancia del consulado prohibió la remisión de géneros ingleses al interior, derogando la disposición de Moreno que lo permitía. También que los extranjeros vendieran sus géneros a menudeo en la capital. No se contentó allí, y como los introductores ingleses favorecidos por la REA demoraban el pago de los impuestos hasta vender sus mercancías, la Junta ordenó, por pluma de Campana, que la deuda de los introductores con la aduana tendría un interés del 6%, sin perjuicio de los apremios y ejecuciones que el administrador de la aduana estimara convenientes. A sus enemigos natos, los jóvenes del café de barcos y la gente decente. Los orilleros agregaron a Stratford y a los comerciantes ingleses, quienes se movieron rápidamente. El español realista Elío, designado virrey del Río de la Plata, contaba con la flota de Montevideo, con la cual dominaba los ríos y bloqueaba el puerto de Buenos Aires. Bombardeó la ciudad, provocando que la gente saliera a la calle. Campana sería depuesto y desterrado en septiembre por una revolución, y elegida un triunvirato entre la que figura Zarratea como garantía de los comerciantes ingleses, con Bernardino Rivadavia como secretario. La elección no se hizo en la plaza, como lo había dispuesto Campana, sino en la sala del Cabildo, entre la gente decente, y sin permitir la entrada ni votación de la gente de medio pelo. Textual.
Todos los miembros de la primera junta fueron depuestos y encarcelados, aunque indultados poco tiempo después, salvo Campana, que estuvo detenido en San Antonio de Areco hasta 1824. Los ingleses son tremendos, no perdonan. Con la caída de Campana y la asunción del primer triunvirato, netamente porteño en cuanto a los intereses comerciales, que eran los mismos que son los de Inglaterra, los caudillos provinciales robustecieron su situación teniendo en cuenta que el aislamiento geográfico les aseguraba la perpetuidad. Establecieron una democracia puramente formal, donde siempre se elegían los mismos mandatarios. Y aquí entra a jugar otro elemento importante. El verdadero patriarcado argentino era provinciano del interior. La nobleza y la fortuna de la colonia tendían hacia el Perú. Ello provocó que Buenos Aires quedara en la saga en cuanto a universidades y estrados judiciales. Hasta Asunción era más importante. Buenos Aires por eso mismo fue revolucionaria y más inclinada a las garantías positivas de la libertad que a las formas de gobierno, mientras las provincias dominadas por sus caudillos, todos de familia decente, que es decir, tradicionalista, tendían a conservar las instituciones y costumbres coloniales. Las dos personalidades más conspicuas de los partidos federal y unitario tipificaban la diferencia. Rosas era de pura cepa aristocrática y de exaltado clericalismo. Rivadavia es liberal y plebeyo. Ahora bien, los provincianos y porteños necesitaban demostrar en las provincias para que la entidad nacional fuera un hecho dentro de las fronteras naturales, pues los primeros no querían convertirse en países mediterráneos, las provincias, y los segundos, los porteños, no podían vivir con un perpetuo enemigo a su espalda. A esto habría que sumar la continua presión de Chile y Brasil por la conquista de la Patagonia y el Plata. Y así quedó construida una Argentina bicéfala, un interior nacionalista y un Buenos Aires liberal. También debemos hacer notar que el aislamiento al que estaba sometida la nación era ayudada por su posición geográfica. Pocas ciudades y regiones enteras separadas por desiertos. Más allá de Santiago de Areco, San Antonio de Areco, era todo desierto hasta Córdoba. De allí hasta Santiago del Estero había que atravesar las salinas. De Córdoba hacia Catamarca, La Rioja, San Juan, los llanos y travesías. Cuyo estaba totalmente aislado del litoral por inmensos desiertos acechados por aborígenes belicosos. Esos desiertos jugaron un papel fundamental a la hora de juntarse en 1816 y 1826, pues la influencia porteña les reportaba la seguridad de la autonomía sin amenaza territorial, a no ser limítrofes con ellas. Sí. Buenos Aires es un mal menor, porque no competía por tierra con las provincias del interior. Alberdi en sus bases afirma: la única división que admite el hombre americano español es entre el hombre del litoral y el hombre de tierra adentro. Esta división es real y profunda. Pero entonces la clasificación mencionada depende de una situación inconstante, en cuanto un hombre litoral pueda volverse mediterráneo o viceversa. Los generales Rodríguez y Balcarce pasaron de federales a volverse unitarios. Los doctores Elizalde y Belezarque fueron unitarios antes de Rosas, federales con este y luego unitarios otra vez. La Madrid es un caso emblemático de cambio de bando. Observen este dato, que yo no lo conocía. El único argentino que se interesa por Rivadavia cuando va a abandonar el país desterrado y pobre es Facundo Quiroga, que ofrece su fianza para salvarlo del ostracismo y arriesga por despedirlo. El federalismo litoral había alzado la bandera nacionalista de la Declaración de la Independencia. Sin embargo, no estuvo representado en Tucumán por su propia voluntad. Estaban mimetizados federales y unitarios, miembros de una clase formada por escaso número de familias, casi todas emparentadas entre sí al cabo de 2 siglos de permanencia. No había tales bárbaros ni tales civilizados. Sus diferencias son meras situaciones accidentales,
que al variar los cambian también de partido. Los dos tipos que Sarmiento pretende establecer en su Facundo no han existido nunca. El argentino decente, sea mediterráneo o litoral, solo se diferencia en el acento. Es que, sobre todo en los primeros tiempos, se trata de un hidalgo español, típico, característico y uniforme, si lo hay. Descreído de la ley, porque su individualismo del señor feudal se ha reconcentrado en soledad, feroz con la conquista. Explotador del latifundio que constituye la merced hereditaria del conquistador, el caudillo, y la riqueza estática asegurada por la sierra extensa, o sea, un valor de especulación, no de cultivo que representa el esfuerzo. Generoso por ostentación, inclinado al heroísmo que es lucimiento de coraje, manso por indolencia en la vida normal y cruel por fanatismo cuando se exalta. Bajo este concepto, para hundir al mandatario al odiado, todo recurso les parecería bueno. Los unitarios achacaban al federalismo la separación de la provincia oriental y la constitución de la República Entrerriana. Pero ellos, para combatir a Rosas, intentarían lo propio, anexar a Chile las provincias San Juan y Mendoza con el pretexto de tener alianza con aquel país, y constituir en República la de Corrientes y Entre Ríos, bajo el protectorado de Francia e Inglaterra. ¿Se dan cuenta que todos pensaban igual? Bajo este concepto, todos fueron monárquicos, dando a la palabra una acepción de personalismo. Y el otorgamiento de facultades extraordinarias era moneda corriente en todas las provincias desde 1810. La opresión a la prensa opositora, la clasificación de los enemigos políticos en verdaderas de protección, la perversión de los comicios, fueron prácticas corrientes de los gobiernos unitarios. Los federales, por su parte, eran plebiscitarios. A la hora de la violencia, ambos bandos eran iguales de inescrupulosos. Tal era el abismo de intolerancia feroz, cavado entre unos y otros por 20 años de guerra civil, y la cual nadie había quedado sin su lote de agravios y venganzas. Los asesinatos de Quiroga y La Torre robustecieron ante los gobernadores el dilema de vida o muerte que había arrancado con el fusilamiento de Dorrego. Cuando uno observa la destrucción del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza para destruir el país más adelantado de América, no puede menos de comparar la institución de Rosas, también por 3 banderas, con el agravante que se permitió combatir y desfilar en Buenos Aires a tropas brasileñas y francesas con su pabellón, causando un daño moral irreparable en la población rural y orillera, a la que Urquiza se encargó de fusilar luego de la batalla de Caseros. 25.000 federales fueron muertos cuando la batalla había terminado. A Chilaver se lo fusila por traidor, cuando su traición había sido combatir en la vuelta de obligado. Al médico Cuenca se lo fusila por atender heridos federales. Esa grieta hasta hoy no se cierra. Para comparar la situación económica del Paraguay con la de la Confederación, debemos acudir a lo que la historia oficial siempre ocultó. Y escuchen estos datos, por favor. Con el tema de los continuos bloqueos, Buenos Aires se había convertido en un gran taller industrial. Había 106 fábricas montadas, 743 talleres artesanales. Eso producía la migración de campesinos y artesanos y maestros de toda Europa. A esto agreguen que Córdoba era el centro productor de los tejidos de lana y curtiembre de pieles. En San Luis, de fabricación de ponchos de lana. En Catamarca, tejidos de algodón. También se tejía en Corrientes y Santa Fe. Se hilaba el algodón en Tucumán, Salta y Jujuy. Tucumán tenía además 13 ingenios azucareros. Los vinos de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta abastecían buena parte del consumo de la Confederación. En Tucumán, Salta y Corrientes se producía tabaco. A lo largo del litoral, desde Corrientes a Buenos Aires, se fabricaban buques de cabotaje, carretas en Tucumán y Mendoza. En 1850, con respecto a 1822, las exportaciones de la industria derivada de la ganadería habían aumentado 4 veces. Rosas había hecho reformas en la ley de aduanas para proteger la industria local.
El acuerdo masón que garantizó la victoria de Mitre sobre Urquiza en Pavón colocó a las provincias definitivamente bajo control de Buenos Aires. Y aquí debemos aclarar un hecho que profundizó notablemente la grieta. Urquiza, con la batalla ganada, abandona el campo con sus tropas entrerrianas, dejando a merced de Mitre 5.000 santafesinos que son masacrados por Don Bartolomé. Con Caseros se inicia la primera etapa del liberalismo y terminar definitivamente con la raíz hispana. La inmigración vino a satisfacer las exigencias del complejo de inferioridad racial que padeció aquella generación de hispanos americanos avergonzados de su origen. El proceso liberal, que se inicia en 1853, entrega al país a la División Internacional del Trabajo y quedamos solo como proveedores de materias primas. Se liquida el aparato productivo que estaba montado, y ahora observen este otro dato. En 1869 había 90.030 tejedores sobre una población de 1.769.000 habitantes. Y en 1895 solo quedaban 30.380 tejedores, la tercera parte, pero en una población de casi 4 millones de habitantes. La tercera parte con una población que era el doble, más del doble. Lejos de importar máquinas de producción, el capitalismo europeo en expansión nos enviaba productos de consumo. No venía a contribuir a nuestro desarrollo capitalista, sino a frenarlo. Todo esto fue un ataque al corazón de la clase trabajadora, la que no tenía linaje. Desde Pavón se aplicó la política del país chico. Ahora los recursos aduaneros que se limitaban y habían servido para pelear contra el extranjero serían útiles para aniquilar al interior. Y la protección que había sido la defensa económica de este desaparecía para abrir camino al importador. Ahora el interior no es más que un desgraciado remanente del país hispanoamericano, solo tolerable en la medida que no estorbe la atracción de las pampas al destino que le tenía reservada la División Internacional del Trabajo. Esto sigue hasta hoy. La inmigración pone en contacto dos sociedades completamente distintas, tanto en su técnica como en su mentalidad. El criollo del litoral ignoraba la agricultura y en cambio tenía un total dominio del trabajo ganadero. Vistos desde el trabajo tradicional, el gringo era incapaz. No sabía domar ni saquear un cuero, parar rodeo o arrear hacienda, hacer adobe, o el chorizo, quitar un rancho. Pero en cambio el gringo venía a una sociedad en pleno desarrollo económico y social, del que el criollo, miembro de la clase inferior, estaba excluido por la vigencia de los estamentos sociales provenientes de la colonia, y que la derrota de los federales había consolidado definitivamente. Su alteración era imposible dentro de la sociedad que se había formado. De la actividad de ambos en las tareas agrícolas tiene su origen la discriminación de los cabecitas negras. Pero también se debe tener en cuenta que el 50% de los inmigrantes europeos se radicó en Buenos Aires. El nativo carece tradicionalmente de perspectivas y por ende de voluntad de ascenso social. Carece también de los conceptos de propiedad y acumulación de riqueza como medio de poder que están implícitos en el deseo de emigrar. La riqueza es para el criollo simplemente capacidad de consumo, y sus consumos están limitados a los de una sociedad primitiva, resuelto en lo imprescindible para la existencia. La apetencia son los bienes de lujos, aperos, ponchos, percales, pañuelos de seda, armas y los vicios. Sin acceso a la propiedad de la tierra, esto es fundamental, los límites de su acumulación no pueden ir más allá de la tropilla y algunos hacen movientes en los casos más prósperos. Los lujos, las prendas, son su único ahorro. Se comparará su actitud en la lucha por la vida con la del extranjero, partiendo del supuesto de una inferioridad que ha sido decretada de antemano. El éxito individual de gran parte de los inmigrantes servirá para el cotejo, olvidando que el europeo forma parte de la economía que se inicia, mientras que el nativo pertenece a la sociedad cuya estructura técnica va a cambiarse. No solo la forma de trabajo, sino que también su fundamento, que es ahora el comercio y el manejo del numerario, para el que no está preparado.
Cuando la explotación agropecuaria ya no satisfacía los requerimientos de una población en fuerte aumento, esto se produjo en 1914, la respuesta del régimen fue esta. Y observen estos detalles, estos dichos, de cómo piensa esta gente, que son los mismos que nos gobiernan ahora. En 1956, el doctor Ernesto Güello, ex ministro de la década infame y personaje representativo de su clase, sostiene en un artículo de la prensa que el país tiene exceso de población y solo se le ocurre una solución que mide el excedente de argentinos innecesario para la economía pastoril. En 1966, el presidente de la Sociedad Rural, Faustino Fano, expresa el pensamiento de la misma, diciendo que la población conveniente a la República está en relación de 4 vacunos por cada hombre. Ajustándonos al cálculo de este último y partiendo de una presencia presumible de 45 a 50 millones de vacunos, hoy no debería tener más de 12 millones de habitantes. Si tiene 25 millones se va a excedir del 100%. Ese problema de población solo tiene 2 soluciones. El genocidio, que puede consistir en que no te morirás, pero te irás secando de un pueblo condenado a la miseria endémica, que además facilite mano de obra barata para complacer con el bajo costo. Se lo repito, porque esto parece escrito hoy, Ese problema de la población solo tiene 2 soluciones. El genocidio, que puede consistir en el no te morirás, pero te irás secando de un pueblo condenado a la miseria endémica, que además facilite mano de obra barata para complacer con el bajo costo. Ante el avance de la industria sustitutiva durante las 2 guerras, los trabajadores demandaron como precio el ascenso social que ese avance generaba, aceptando a los márgenes de capitalización y reclamando solo una distribución digna de la capacidad de consumo. Esto tuvo más fuerza en las masas criollas del interior, circularmente resignadas a ser marginales de la historia, lo que puso de manifiesto la existencia de fronteras interiores. A la sombra de esa expansión del mercado interno y el correlativo desarrollo industrial, surgió una nueva promoción de ricos, distinta a la de los propietarios de la tierra que venían de las clases medias y aún del rango de los trabajadores manuales, y se complementaba con una inmigración reciente de individuos con actitud técnica para el capitalismo. Pero esa burguesía recorrió el mismo camino que los propietarios de la tierra, pero con minúscula. Bajo la presión de una superestructura cultural que solo da las satisfacciones complementarias al éxito social, según los cánones de la vieja clase, buscó ávidamente la figuración, el prestigio y el buen tono. No fue a buscar como los modelos propuestos lo habían hecho a París o a Londres. Creyó encontrarlos en la boate de lujo, en los departamentos Barrio Norte, en los clubes supuestamente aristocráticos, y malbarató su posición burguesa a cambio de una simulada situación social. No quiso ser guaranga, como corresponde a una burguesía en ascenso, y fue tinica, como corresponde a la imitación de una aristocracia. No quiso ser guaranga, como corresponde a una burguesía en ascenso, y fue tinica, como corresponde a la imitación de una aristocracia. Así asimiló, y empiezan a escuchar los detalles, todos los prejuicios y todas las consignas de los terratenientes, que eran sus enemigos naturales, sin comprender que los chistes, las injurias y los dispremios también eran válidos para ella. Como los propietarios de la tierra en su oportunidad perdió el rumbo, pero no se extravió como la vieja clase en los altos niveles del gran mundo internacional. Se extravió aquí nomás, entre San Isidro y Recoleta, y no la llevaron de la mano los grandes señores de la aristocracia europea, sino unos primos pobres de la oligarquía que jugaron ante ella el papel de vieja clase. Si este grupo social estuviera aislado no tendría importancia y hasta podríamos agradecerle la diversión que nos proporciona su espectáculo.
pero lo grave es que ejerce magisterio y se extiende hasta ir absorbiendo a la nueva burguesía y parte de la clase media con sus pautas de imitación, con su calcomanía de una supuesta aristocracia, y esto perjudica al país en el momento que reclama una urgente transformación que debe contar con el empuje creador de la clase, hija de esa transformación. El riesgo de cometer el mismo error, la burguesía de los 80. El proceso industrial hace que se mezclen en la fábrica los inmigrantes europeos con los criollos. La clase baja de la sociedad porteña no ha formado ese proletariado que los dirigentes socialistas se empeñan en buscar. Y no ocurrió tampoco en los años sucesivos. No existe la ideología homogénea que llama conciencia de clase. Existe una solidaridad de intereses concretos. A lo sumo, como conciencia de clase, lo que hay es una orientación de pobres contra ricos, la espontánea protesta social que origina la desigualdad y la comparación de la miseria de unos con la prosperidad de otros, y a la que resultaba más fácil llegar con la encendida protesta del anarquista y su ideología difusa. Eso se traducirá en la calle, en la agitación social que altera la fiesta de la prosperidad de las altas clases, que es el centenario de 1910, y se prolonga hasta la jornada trágica de enero de 1918, siempre bajo el signo conductor de los anarquistas. La clase media, con su amplia movilidad vertical, surgía del ascenso de los descendientes de la inmigración y pronto estuvo a nivel del sector venido a menos de la gente principal. El contacto fue relativamente fácil. En la segunda etapa del ascenso, la nueva clase media se caracterizó por la presencia de los hijos de inmigrantes graduados en la universidad, que año a año iba volcando nuevas promociones de profesionales liberales que con su jerarquía se ubicaban en los más altos niveles de la misma. Y también en la carrera de las armas y los rangos de la enseñanza. A falta de título profesional, competían en la burocracia y los trabajos no manuales con los viejos porteños. Eran rematadores, comisionistas de bolsas o de bienes raíces, periodistas, escritores, artistas, directores de institutos privados, de música especialmente, y otras actividades llamadas culturales, en que corren disciplinas muy típicas de la época destinadas a la cultura de los hijos de familia. A ese lugar fue la clase media. Esa nueva sociedad es la que lleva al gobierno a Hipólito Yrigoyen, lo que provocó la reacción de los representantes del viejo régimen. La revolución de 1930 viene a consolidar definitivamente la política tradicional. Como después de Caseros, las multitudes argentinas no pesarán más en las soluciones de Estado y se inmovilizarán los ascensos de las clases, porque una sociedad estática es la correspondiente a la economía estática, cuyos resortes vuelven a cristalizarse. Con la década infame se impone un nuevo proceso de importaciones y destrucción del empleo. Es el comienzo del éxodo del interior a Buenos Aires. Pero no es solo la miseria de los trabajadores. Ella golpea violentamente la clase media, que se creía a salvo de los riesgos. El ejército rechaza a miles de jóvenes por inaptos. La tuberculosis hace estragos. La palabra neumotórax, que es una palabra del año 30. Los maestros sin empleos, los analfabetos con el estómago vacío y los maestros que no cobraban sus sueldos son los fenómenos corrientes de la década. La pequeña burguesía se degrada. Se forma una subclase de desocupados. El dolor se combina con la picaresca para sobrevivir. Buenos Aires se puebla de buscavidas y de oficios inverosímiles. Porteños y provincianos hundidos en las desdichas se hacen buscones. De pronto, lo inesperado. Otra guerra. La industrialización progresiva genera la ocupación, que a su vez incrementa el consumo, y así surge un mercado interno que diversifica la producción y señala un auge en la economía. La demanda de brazos acelera la inmigración de la gente del interior a los centros industriales, que nacen y nos vamos acercando en el campo obrero a la plena ocupación, mientras que la diversificación de actividades multiplica las posibilidades de la clase media. El ritmo permanente pero pausado de la migración del interior hacia los centros urbanos se ha hecho violento. Los trabajadores que entraban por la dársela hasta hace 30 años tienen su réplica actual en las multitudes que día a día
desborda la estación del ferrocarril con su pelo duro y sus rostros curtidos, y el canto su tonada provinciana. Es migración, pero también de ascenso como la de los gringos de antes. Son peones de pata al suelo, trabajadores ocasionales y desocupados habituales, que ingresan al trabajo estable y aprenderán rápidamente técnicas que parecían reservadas a los gringos. Porque de peones devienen obreros. Desbordan la ciudad que no está preparada para recibirlos, y desborda también el viejo sindicalismo reclamando cuadros que los interpreten. Tienen la conciencia histórica de su falta de destino dentro de los límites de la patria chica regulada en la estructura de la dependencia. Durante la década peronista se produce un cambio en la clase media. Ahora el joven de la clase media desprecia el empleo público y lo llaman las actividades del comercio y de la industria, donde no tiene que hacer las largas colas de la madrugada esperando la aparición de la prensa para estar en primera fila de los que se ofertan. El universitario tiene trabajo abundante y hasta se da el lujo de instalarse en la ciudad de sus padres. Los muchachos están ahora al tanto de las cotizaciones de la bolsa, en la mesa de los cafés, se habla de divisas y de cambios. Todo el mundo tiene algo para ofertar en venta, todo el mundo es comprador de algo. La gente renuncia a los empleos públicos y bancarios para dedicarse a actividades privadas. Este es el sector que careció de medios de presión políticos y culturales dentro del peronismo, y también sintió la presión de la publicidad oficial para la clase obrera, por el gran error de Perón no ver eso. Al igual que aconteció en 1930, en 1955, el desarrollo de esta Argentina del viejo proyecto del siglo XIX vuelve a hacerse cargo de los destinos del país. Esta vez con una violencia desmedida que trazó una línea divisoria en la sociedad. Lo que llama la atención es la pasividad peronista de no tratar de contener la clase media, que en el fondo era beneficiada por una mejoría en los ingresos de la sociedad. La persecución política y la exagerada publicidad para otro sector solo provocó que la grieta no se cierre. Otro hecho para analizar en profundidad y discernir si hubo complicidad o torpeza por parte del peronismo. A partir de allí, la sociedad quedó dividida por el peronismo. Y no debemos soslayar un detalle fundamental. Cada vez que en la Argentina comenzaba a industrializarse, un movimiento neoliberal lo abortó, para restaurar el viejo modelo agrícola. Así aconteció en 1853, en 1930, en 1955 y en 1976. En este último caso con los complementos de Menem y Macri. Y cada vez que se cortó el proceso industrializador, se condenó a la pobreza a los sectores más frágiles de la sociedad. Es claramente el resultante de un plan de largo alcance establecido por los poderes mundiales. Solo se sale con un plan industrial y de servicios realmente integrador, plan que no está en la agenda de ninguna de las tres patas que gobiernan Argentina: peronismo, neoliberalismo e izquierda. Esto la pregunta no lo saqué porque leí de todo. Esto es un compendio de 20 cosas que leí, libros, artículos, todo. Pero que más o menos se vaya viendo cómo se generó la grieta acá, que no es una cosa de ahora y tiene mucho complemento. Y muchos sectores tienen la culpa. Sigamos. La Argentina de remate. El Ministerio de Energía y Minería publica sus informes de coyuntura y también la presentación oficial del gobierno argentino la semana pasada en la feria o congreso de exploración minera más grande del mundo en Toronto, Canadá. Esta última se titula ¿Por qué la minería en Argentina? Y en ella oferta la riqueza a las empresas mineras. Si bien el tipo de presentaciones ofreciendo a los inversores mineros las bondades fiscales y la extensión de recursos son más o menos habituales de parte de los sucesivos gobiernos nacionales, no puede dejar llamar la atención que incluyen yacimientos de Chubut, exhibidos para su pronta explotación, siendo que en esta provincia la actividad está prohibida por la ley 5001, mal que le pesa al gobierno de Macri. Quizás porque ya no le crean a Macri, es que los habitantes de Chubut se movilizaron el 4 de marzo en 9 pueblos afectados por proyectos mineros. La verdad que en el siglo XXI
Con la tecnología a disposición, plantear que la única salida para la meseta patagónica es la minería es una mezcla de cipallaje con cero de creatividad. Solo digo quienes plantean no a la minería, que estén más alertas que en el pasado, porque estamos gobernados por un elenco de obsecuentes del poder mundial y que solo entienden de negocios propios. De todas las actividades económicas posibles, la minería es la que menos beneficios reporta al país, la más apta para el saqueo y la que más consecuencias económicas nos deja. Esto va de la mano de los agrotóxicos. Es todo un plan de destrucción de la Argentina. Hay que machacar una y otra vez. Vienen por la tierra y la quieren vacía. Veamos este video. Para que Argentina como tierra prometida. En la Argentina cada año se vuelcan 300 millones de litros de glifosato en una amplia gama de cultivos que van desde la soja, los frutales y hasta la yerba mate. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que este herbicida puede llegar a provocar cáncer. Y bueno, se detectaron que los chicos tenían agroquímicos en la sangre, el suelo estaba contaminado con endosulfán, DDT, malatión, los transformadores tenían PCB. O sea, era un cóctel de sustancias. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Inaugurando en la fábrica Transcolor, Transcolor sabíamos, ¿cierto? Sí, Sociedad Anónima, la producción de, no me voy a olvidar el nombre porque es muy, de potasa cáustica. La potasa cáustica es un insumo básico para producir glifosato. Podemos afirmar claramente, sin ningún tipo de duda, de que la producción agroindustrial en la Argentina, utilizando esta cantidad de tóxicos que se están esparciendo en el ambiente, genera en los humanos enfermedades que son causa directa por estos productos. Actualmente, 12 millones de argentinos son fumigados sistemáticamente entre los meses de octubre y marzo con un promedio de 3 veces por mes. 12 millones de argentinos que son bañados por una lluvia de agrotóxicos que llega a sus viviendas, escuelas, salas de hospitales, plazas y canchas de fútbol. Todo un lobby de las empresas, de Monsanto, la principal empresa que está atrás de este sistema de producción, Bayer, o sea, son los grandes laboratorios que manejan el mercado del alimento, así como manejan también, son las mismas empresas que manejan los medicamentos. Entonces ellos ponen en duda y dicen que estos productos no son tóxicos. Nosotros claramente decimos que lo son. Lo que pasa es que están pidiendo que tengamos pruebas de un experimento en el cual podamos someter a un grupo a glifosato y controlarlo con un grupo que no reciba glifosato, ya sea en el alimento o en el ambiente. Esas pruebas éticamente no se pueden llevar adelante. Una enorme empresa multinacional que por supuesto tiene negocios en la Argentina, Monsanto, comprada por Bayer, fue encontrada culpable de ecocidio. Es una nueva palabra que se está incorporando a la realidad cotidiana de todo el mundo. Daños a la salud y el ambiente significa crímenes de guerra también. El glifosato se aprueba la utilización durante la gestión de Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el 96. 1996.
la misma discusión que había con el cigarrillo, porque no hay un trabajo, un estudio donde agarremos un grupo de personas, las hagamos fumar, le controlemos cuánto fuman y veamos cuántas hacen cáncer. No podemos hacer un estudio en persona y ponerle glifosato a las personas y ver cuántas hacen. Our evaluation was a review of all the Nuestra evaluación se ha hecho a partir de una revisión de la literatura científica publicada sobre el glifosato por los mejores expertos en la materia. Ellos además no tienen conflictos de intereses que puedan influir en su evaluación. Han concluido que sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Hubo informes creíbles tras el panel de la FAO y la OMS en mayo asegurando que algunos científicos habían recibido sobornos de Monsanto, el primer productor de glifosato. Como científico, ¿le afectan este tipo de informes? Es un asunto importante que debe ser investigado en profundidad, sí. Je suis biologiste, chercheur au CRIGEN. Le CRIGEN, c'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Et nous sommes l'équipe qui avons le plus publié sur les OGM et sur les pesticides qui leur ont associés. En fait, on a étudié la toxicité de ces pesticides et de ces OGM sur la santé humaine. Donc ici, on a le cas typique du soja tolérant au Roundup. L'Argentine est le laboratoire à ciel ouvert de Monsanto, Syngenta, etc. Et les autres. Donc, ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Monsanto promettent que grâce aux OGM, ils vont éliminer la faim dans le monde, là on a un exemple de ce qui se passe d'une terre qui a longtemps produit de la nourriture pour les Argentins. Aujourd'hui, ça produit du soja qui va partir en Chine, en Amérique du Nord, en Europe et qui va être mangé par les vaches et les cochons des pays riches. Donc vous m'expliquerez comment les OGM vont éliminer la faim dans le monde. Ce sont des promesses, quand on s'en tient aux actes, on voit que les OGM servent à nourrir le bétail des pays riches. Jamais un OGM n'a nourri un homme pauvre. Après, on pourrait parler aussi des effets du Roundup. Au laboratoire, on a montré que, à des doses jusqu'à 1000 fois inférieures à celles utilisées dans ce champ, on arrive à tuer nos cellules humaines en culture. Les cellules humaines que l'on cultive, c'est à des doses 1000 à 5000 fois moindres que celles qui ont servi à asperger ce champ, qui arrive à tuer. On se posait la question au laboratoire, est-ce que le Roundup est un embryocide bien avant d'être un herbicide? Parce qu'à des doses bien inférieures, on arrive à tuer des cellules humaines à des doses auxquelles on n'arrive pas à tuer des mauvaises herbes. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really. But not really. I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay. So you. No, but I know so it's dangerous. I know. Right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. Here, complete. Tierra de nadie y trabajando para el sistema. La fiscal federal Silvina Ávila presentó una acusación formal en contra de Facundo Jones Wala por el presunto delito de instigación a la violencia basada en la arenga que realizó el lunes pasado a los manifestantes que se congregaron en la puerta del Juzgado Federal de Bariloche para esperar el fallo de extradición del líder mapuche. Hagan lo que tengan que hacer, al enemigo no se lo discute, se lo destruye, advirtió Jones Wala del pabellón número 6 de la cárcel de Esquel el lunes pasado. Sus dichos encendieron la ira de los manifestantes,
lo que derivó en 6 incidentes, entre ellos el intento de quemar un camión. La fiscal considera que las afirmaciones del Lonco, cuya extradición fue habilitada por el juez federal Gustavo Villanueva, será penada ante la Corte Suprema por la defensora Sonia Ivanov. Instigaron a la violencia y fueron generadoras de los incidentes que se produjeron en la inmediación del juzgado federal de Centro Bariloche con 15 detenidos que fueron liberados ayer. Vean esto, Pregunto, los detenidos entran por una puerta, salen por la otra, sin siquiera hacerse cargo de los daños causados. ¡Viva la joda! Todos rompen, nosotros los aquí en la cuadra pagamos. Por lo que se ve en los videos eran 4 gatos locos los que le dieron a la policía. ¿Tanto cagazo tienen o ya perdieron la vergüenza de trabajar para la balcanización? Ojo con esto. Chile se convirtió en un gigante verde tras salvaguardar una porción de la Patagonia equivalente a 2 veces Tierra del Fuego. Fue un hito promovido por el mayor donante de tierras para la conservación de la historia, Douglas Tompkins, el norteamericano que junto con su mujer Christine McDivitt le cedió a Chile 530.807 hectáreas de paisajes obsesivamente restaurados con cargo de que fueran intangibles. Michelle Bachelet reconoció ese legado de paisaje con infraestructura por $87 millones y bautizó su semana con el nombre de Douglas Tompkins uno de los 2 parques dorados, el Pumalí en la región de los lagos. Christine McDivitt ahora acerca a donantes europeos para explorar el lago argentino e interconectar los parques. Un proyecto ambicioso a 10 años de corredores verdes, producción de naturaleza, porque y circuitos binacionales que encaran su mano derecha en Argentina, la bióloga Sofía Heinonen. El propósito es potenciar y complementar un circuito patagónico que en un mismo recorrido y exhiba la heterogeneidad de las ecorregiones patagónicas. Podrán tratarnos de cualquier cosa, pero ¿por qué debemos permitir que un extranjero determine qué hacemos con nuestra tierra? ¿Por qué no intenta hacer lo mismo en Estados Unidos, el país más depredador del planeta? En estos proyectos binacionales en la Patagonia no siempre es como dicen ellos, siempre hay otra intención. Si no, miren esto. Los glaciares son nuestras reservas naturales de agua, contribuyen a las cuencas de nuestros ríos y regulan la temperatura de nuestro ecosistema, ayudando a moldear los paisajes que caracterizan nuestra geografía.
que se encuentran en Chile representan el 82% de todos los glaciares de Sudamérica. Un patrimonio natural envidiable por todo el mundo, pero lamentablemente no hay nada que pueda protegerlos. Chile es uno de los pocos países del globo que no contempla los glaciares en su legislación. Los glaciares no son del Estado ni de los chilenos. Los glaciares no son de nadie. Este vacío legal los deja en un estado de vulnerabilidad absoluto, y es en estas condiciones que la industria minera se presenta como su principal depredador. Los glaciares seguirán desprotegidos, a menos que usemos este vacío legal a nuestro favor. El 26 de diciembre de 1933 se sostuvo la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, Convención de Montevideo, en el que se firmó un tratado que establece 4 criterios para que un Estado se pueda declarar como una nación independiente. 1. Un territorio sin soberanía. Los glaciares. 2. Una población permanente. Aquí estamos. 3. Una forma de gobierno de la que queremos que seas parte. 4. La capacidad de entrar en relaciones diplomáticas con los estados vecinos. Les damos la bienvenida a la República Glaciar, tierra milenaria, herencia de nuestros hijos, el país de la esperanza que guarda el futuro en sus entrañas. Entra a republicaglaciar.cl, hazte ciudadano, jura proteger tus glaciares y firma las cartas abiertas que le enviaremos a todo el mundo, incluyendo a la ONU, declarando nuestra independencia. Si el gobierno chileno no se hace cargo de nuestro patrimonio natural, nosotros lo haremos. República Glaciar. Greenpeace. ¿Te lo cuenta? Lo mismo están haciendo en el Glená. Curioso, ¿no? Siempre sobre el agua. Nos puedo terminar, pues ya hasta acá. No pensé que iba a llegar, ¿eh? Pensé que iba a llegar. El sistema ya nos quiere introducir en las próximas elecciones presidenciales. Sabemos que nosotros no elegimos nada. Mejor que así sea, que no elegamos nada, si no hay que evaluar la salud mental de los argentinos. El 2019 será el gran año del fraude. No porque quien gane las elecciones haya practicado, sino porque se venderá a la ciudadanía una confrontación que no es tal. Todos van de la mano hacia el mismo destino: la destrucción de la Argentina. Nuestro país tiene un gobierno tripartito. Los peronistas controlan la política, los liberales las finanzas y la economía, y la izquierda la cultura y la educación. En 2013 dije que existía la posibilidad de que el sistema promocionara un candidato de corte nacionalista para tener el control absoluto del electorado. Creo que eso lo podemos ver el año próximo. Todo confluye en un inmenso arreglo en desmedro de los intereses nacionales. Las últimas movidas del Poder Judicial avanzan sobre una gran impunidad de los políticos. Necesitan la cohesión de todos los sectores para poder llevar a cabo el trabajo final sobre la Argentina. No se dejen engañar. La prensa se encarga del resto. Y hemos tenido un anticipo estos últimos 2 años. Cuando se observa que las causas de los contra los kirchneristas se caen como piezas de dominó, ¿qué otra cosa podemos pensar que todo ha sido un mensaje mediático para ganar elecciones? De ser cierto, estaríamos ante un caso una tremenda gravedad, pues demuestra que a nadie le importa absolutamente nada que no sean sus propios intereses, y lo que es peor, los intereses externos por sobre los de la nación. Y para agravar más la situación, todo eso se lleva a cabo ante la diferencia de casi la totalidad de la población, lo que significa que la primera gran batalla del sistema ya la tiene ganada. Y otra cosa que me llama la atención, de personas acusadas de amenazar a Macri, detenidas. Suena como pequeñas falsas banderas para justificar más control social. Esta vez tocó a alguien de Mar del Plata. En general son poco creíbles, ¿eh? Último párrafo. Es lo acontecido con el submarino.
Los conspiranoicos teníamos razón, y este gobierno cumple con su premisa fundamental: no hacerse cargo de nada. Me cuesta creer, conociendo a los ingleses, que se nieguen a que los busquen en la zona usurpada. Nunca van a quedar expuestos ante la comunidad mundial por un acto insolidario. Pero del mismo modo que los conozco, sé que están usando un gobierno de cipayos para cubrir las espaldas. Son tan cipayos que al negarle a los rusos la búsqueda de la zona usurpada, están reconociendo la usurpación por un lado y la certeza de que el submarino está ahí por el otro. ¿Cuánto tiempo más necesita el pueblo argentino para darse cuenta por quiénes estamos gobernados? Una sarta de mentirosos que hace 2 años vienen mintiendo a la gente, tanto la situación económica como su propia corrupción. Son los reyes del apriete, es el mejor método que conoce para gobernar. Pero con el submarino se equivocaron. Creyeron que mentir sobre los índices económicos era lo mismo que con la vida de 44 personas que enviaron a la muerte. Esto es lo más grave que ha acontecido en la Argentina desde el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, porque en ambos casos hubo premeditación y alevosía. Pero este caso tiene un condimento especial: la infamia de buscar donde sabían que no estaba y tener a la gente esperanzada con un ruido nuevo todos los días. No se puede ser más hijo de puta. Lo peor que le puede pasar al pueblo argentino, y si esto ocurriese, significa que ya no vale la pena seguir luchando, es que tenga el mismo final que el 55. El olvido y la falta de castigo a los culpables. Buenas noches y disculpen.